Mi esposo me hizo servir bebidas en su fiesta de ascenso mientras su amante estaba sentada en mi asiento usando mis joyas. Su jefe me miró con lástima. Yo sonreí y seguí sirviendo. A medianoche, su jefe se levantó para hacer un brindis. Dijo mi nombre. La cara de mi esposo cambió. Lo que ocurrió después hizo que ella se quitara mi collar. «Prométeme algo», susurró Dorothy, con la voz apenas audible por encima del equipo médico de la habitación del hospicio. Me incliné más cerca, sosteniendo su mano. Había dejado de hablar con claridad hacía 2 días, pero esa noche sus ojos estaban enfocados, urgentes. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees que la dignidad silenciosa merece reconocimiento, y que la verdad importa más que las apariencias, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla. Cuando llegue el momento, dijo lentamente, como si cada palabra le costara. Deja que la verdad importe más que la amabilidad. Eso fue hace 3 meses. Esta noche, estaba de pie en la entrada de servicio del Riverside Country Club, atándome un delantal sobre el vestido gris que Greg me había ordenado usar, y entendí lo que Dorothy quería decir. A través de la puerta podía ver que la fiesta ya estaba comenzando. 50 invitados de Cartwright Industries celebrando el ascenso de mi esposo a vicepresidente. Copas tintineando, comida de catering, una mesa principal donde Greg estaba sentado riendo, con el brazo alrededor de una mujer 20 años menor que yo. Britney, su amante, llevando el collar de zafiros de Dorothy. El collar que Dorothy usó en su aniversario número 40. El collar con su apellido de soltera grabado dentro del broche. El collar que Greg robó de su habitación del hospital mientras yo hablaba con la enfermera del hospicio sobre sus arreglos finales. Tomé una bandeja con copas de champán. Nadie me miró cuando entré en el salón principal. ¿Por qué lo harían? Yo solo era parte del personal de catering. No la esposa que había estado junto a Greg en una docena de eventos de la empresa. No la profesora que había pasado 15 años trabajando con estudiantes que tenían dificultades. No la mujer que había sacrificado 3 años cuidando a la madre moribunda de Greg mientras él la visitó exactamente 4 veces. Solo el servicio. Greg me había indicado específicamente que llegara temprano y me hiciera útil en lugar de sentarme en las mesas fingiendo ser alguien que no soy. Así que acepté. Lo que él no sabía era que su madre me había dejado todo en su testamento. $2 millones, la casa familiar, cada pieza de joyería que Britney llevaba puesta en ese momento. Lo que él no sabía era que la hija de su jefe, William Cartwright, Sarah, había sido mi alumna hace 6 años, y yo había cambiado su vida. Lo que él no sabía era que a medianoche William se iba a levantar para hacer un brindis que destruiría todo lo que Greg había construido sobre mentiras. Me moví entre las mesas, ofreciendo champán, recogiendo platos vacíos, invisible. La voz de Dorothy resonaba en mi memoria. Deja que la verdad importe más que la amabilidad. Faltaban 2 horas para la medianoche. Podía esperar 2 horas más. Ya había esperado 3 años. La mañana había comenzado como cada mañana durante los últimos 8 meses. Mi teléfono vibrando a las 5:30 de la mañana. No era una alarma. Mensajes de texto de Greg. 17 esta vez. Todos enviados entre medianoche y las 3 de la mañana mientras yo dormía en el dormitorio de invitados al final del pasillo. Vestido gris, no el azul. Llega a las 5:30. Necesito ayuda con la preparación. Trae las buenas servilletas del armario de ropa de mesa. No menciones que eres profesora a menos que alguien pregunte directamente. A nadie le importa la literatura de secundaria. Me senté en la estrecha cama individual que se había convertido en todo mi mundo y leí cada uno. Instrucciones. Siempre instrucciones. Cómo vestirme, cómo actuar, qué decir, cuándo llegar, dónde pararme. Greg dijo que me había mudado al dormitorio de invitados temporalmente porque sus importantes llamadas de trabajo estaban interrumpiendo mi sueño. Eso fue hace 8 meses. Las llamadas no habían parado. Yo simplemente ya no estaba invitada de vuelta. El dormitorio de invitados tenía exactamente 3 muebles. La cama individual,
una pequeña cómoda y el viejo escritorio de Dorothy. El escritorio era lo único que Greg me dejó conservar después del funeral. Todo lo demás de su casa, 40 años de recuerdos, pertenencias y muebles, fue a un almacén o se donó en un solo fin de semana. No necesitamos su vieja basura ocupando espacio, había dicho Greg mientras cargaba cajas en su coche. Yo luché por el escritorio, literalmente luché, una de las pocas veces que me había resistido en los últimos años. Ahí es donde ahora corregía exámenes, donde planificaba las clases para mis estudiantes, donde existía en el único espacio que todavía sentía mío. Esa mañana una pila de redacciones esperaba. Encendí la pequeña lámpara y empecé a leer. Mi bolígrafo rojo moviéndose sobre las páginas mientras el amanecer se colaba por la ventana. 17 mensajes de mi esposo. Ni uno preguntaba cómo había dormido. A las 7 de la mañana estaba conduciendo 40 minutos fuera de la ciudad para reunirme con Patricia Hendricks en el Miller's Diner, un lugar donde Greg nunca pensaría buscarme. Nos habíamos estado reuniendo allí cada mes desde el funeral de Dorothy. Patricia con su cabello plateado y manos firmes que habían gestionado los asuntos legales de Dorothy durante 30 años. Yo con mis preguntas sobre lo que vendría después. Ya estaba en nuestro reservado habitual cuando llegué, una carpeta sobre la mesa entre nosotras. La cartera ganó otros 100.000, dijo Patricia, deslizando los papeles sobre la superficie gastada. Ahora tienes 1.300.000 en inversiones. Miré los números. Aún no parecían reales. La tasación de la casa volvió en 465.000. Continuó pasando páginas. La colección de antigüedades la evaluamos profesionalmente la semana pasada. 1.920.000. 2 millones. Dorothy me había dejado 2 millones y Greg no tenía ni idea. Ella sabía lo que él era, dijo Patricia en voz baja. Dorothy lo vio tratarte como si fueras ayuda contratada durante 3 años mientras la bañabas, la alimentabas, le leías todas las noches. ¿Sabes cuántas veces Greg visitó a su propia madre durante esos últimos años? 4 veces, dije. Las conté. 4 veces. Y en cada visita preguntó por el dinero, preguntó si había actualizado su testamento, preguntó si todo estaba en orden. Nunca preguntó cómo se sentía, nunca se quedó más de 20 minutos. Recordé esas visitas. Greg de pie en la puerta de Dorothy, incómodo, mirando su reloj. Dorothy lo observaba con unos ojos que se habían vuelto agudos incluso cuando su cuerpo fallaba. Después de que se iba, ella extendía la mano para tomar la mía sin decir una palabra. Ella vio lo que él era mucho antes de que yo lo hiciera. Greg recibió exactamente lo que estaba en su testamento original de 1997, explicó Patricia. 25.000 y la colección de relojes de su padre. Todo lo demás es para ti. Legalmente es tuyo desde 3 días después de su muerte. Pensé en esta noche, en Britney sentada en la mesa principal usando las joyas de Dorothy, el collar de zafiros, los pendientes de diamantes que llegaron de Irlanda en 1923, la pulsera de perlas que Dorothy usó para ir a la iglesia todos los domingos durante 43 años. Greg las había tomado de la habitación del hospital durante esos últimos días. Lo había visto salir con los bolsillos más pesados, su rostro inexpresivo. Documentaste el robo, me recordó Patricia, leyendo mis pensamientos. Tenemos fotografías del joyero de Dorothy antes y después. Podríamos presentar cargos. Aún no, dije, la misma respuesta que había dado durante 3 meses. Dorothy quería que eligiera mi propio momento. Patricia sonrió levemente. Eligió bien. A las 8:15 estaba en Lincoln Inn, abriendo mi aula mientras el edificio todavía resonaba con el silencio de la mañana. Encendí la cafetera. Tenía una para los estudiantes que llegaban sin desayuno, que eran más de los que cualquiera quería admitir. La tarjeta hecha a mano estaba sobre mi escritorio donde Marcus la había dejado ayer. Dentro, la nota de su madre me apretó la garganta. Gracias por ayudar a mi hijo a leer su primera novela completa a los 16. El médico dijo que nunca leería por encima del nivel de 5º grado. Usted demostró que estaban equivocados. La guardé con las otras.
3 docenas de notas similares metidas en el cajón de mi escritorio como evidencia de una vida que sí importaba. La señora Chin pasó por mi aula durante mi hora de planificación, apoyándose en el marco de la puerta con esa expresión que significaba que iba a insistir con el puesto de coordinadora de alfabetización. Rachel, lleva 6 semanas abierto. Eres la única persona cualificada. 12.000 más al año. Greg piensa que ya estoy asumiendo demasiado, dije automáticamente. La decepción de la señora Chin se notó en la forma en que se tensaron sus hombros. Se fue sin insistir más. En el almuerzo Jennifer mencionó haber visto a Greg en el Riverside Country Club la semana pasada con una mujer joven, dijo con cuidado. Llevaba joyas realmente hermosas. Sonreí y cambié de tema. Sabía de Britney desde hacía 14 meses. Encontré el primer recibo de hotel en su coche. Luego los estados de la tarjeta, cenas en restaurantes caros siempre cobradas para 2 personas, luego los mensajes cada vez más descuidados. Había fotografiado todo, construido un archivo que Patricia decía sería devastador en un proceso de divorcio. A las 4 de la tarde estaba de pie en nuestro dormitorio, el que ya no usaba, mirando el vestido gris que Greg había dejado preparado con precisión militar. Junto a él una nota. Maquillaje mínimo. Estás ahí para apoyar, no para competir. Apoyar, no competir. Me miré en el espejo. 42 años. Ojeras bajo mis ojos por 3 años cuidando a Dorothy. El cabello recogido en la misma coleta que llevaba desde que Greg me dijo que las mujeres de tu edad se ven desesperadas cuando se esfuerzan demasiado con su apariencia. La mujer del espejo parecía derrotada. Mis estudiantes no la reconocerían. Encontré la factura en el escritorio de Greg. Riverside Country Club. 8.500 por la fiesta de esta noche. Cargados a la tarjeta de crédito que me prohibía usar. Pagados con mi salario de profesora que se depositaba en nuestra cuenta que solo él controlaba. Pensé en la casa a mi nombre, en la cartera de 1 millón que crecía cada mes. El regalo de Dorothy no era solo dinero. Era paciencia. Me vestí con el informe vestido gris. Me puse maquillaje mínimo. Conduje hasta Riverside en mi Honda de 11 años mientras Greg iba en su BMW nuevo. En mi bolso llevaba una pequeña fotografía de Dorothy en el hospicio. El día en que me hizo prometer. Ahora, moviéndome entre las mesas con mi bandeja de champán, sentía esa fotografía como un talismán contra mi cadera. Una mujer en la mesa 6 pidió más champán sin mirarme a la cara. Serví y seguí. En la mesa principal Britney se reía de algo que dijo un ejecutivo, su mano tocando el collar de zafiros distraídamente. Greg cruzó su mirada conmigo desde el otro lado del salón y asintió una vez. Aprobación porque estaba siguiendo instrucciones. Yo asentí de vuelta. Él pensaba que había ganado. Pensaba que me había transformado con éxito en exactamente lo que necesitaba. Invisible, útil, controlada. Lo que no entendía era que la invisibilidad me había dado algo que él nunca anticipó. Tiempo, documentación, claridad y aliados que ni siquiera sabía que existían. William Cartwright estaba sentado 3 lugares a la derecha de Greg observando la sala con la atención silenciosa de un hombre que no se perdía nada. Su esposa Margaret estaba cerca del fondo coordinando con el personal de catering. Ambos sabían quién era yo. Ambos sabían lo que iba a ocurrir a medianoche. Circulé por la sala recogiendo copas vacías, rellenando champán, recogiendo servilletas desechadas. La sirvienta perfecta, susurró la voz de Dorothy en mi memoria. Deja que la verdad importe más que la amabilidad. 1 hora y 45 minutos para la medianoche. Podía esperar. La entrada de servicio olía a limpiador industrial y a algo floral que no pude identificar. Estaba allí exactamente a las 5:30 de la tarde ajustando el delantal sobre el vestido gris de Dorothy mientras, a través de la puerta abierta, podía ver la entrada principal donde llegaban los invitados. Britney estaba allí saludándolos. Vestía de verde esmeralda, un vestido de cóctel que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes. Su cabello estaba peinado en ondas sueltas que parecían naturales pero no lo eran. Se reía de algo que dijo un invitado tocándole el brazo con una confianza fácil. Alrededor de su cuello el collar de zafiros de Dorothy atrapaba la luz del atardecer. ¿Puedo ayudarla?
Me giré. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y un portapapeles estaba en el pasillo de servicio mirándome con educada confusión. Soy Rachel Morrison, dije. La esposa de Greg Morrison. Estoy aquí para ayudar con el servicio esta noche. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, quizá preocupación. Antes de que su máscara profesional volviera a su lugar, sus ojos bajaron de mi cara al delantal que ya me había atado, y luego hacia la entrada principal donde Britney se reía con otra pareja que acababa de llegar. El cálculo fue silencioso pero claro. La mujer cansada en la entrada de servicio frente a la joven radiante que saludaba a los invitados en la puerta principal. Señora Morrison, dijo con cuidado. Soy Susan Chin, la coordinadora del evento. No sabía que iba a ayudar con el servicio. ¿Preferiría unirse a los invitados? Seguro que podemos encontrarle un asiento. Greg me pidió que ayudara, dije manteniendo la voz agradable. Quiero apoyar su noche. Susan me observó otro momento. Pude ver cómo decidía si insistir, si cuestionar, si hacer lo que claramente era lo compasivo e insistir en que me uniera a los invitados como la esposa del homenajeado. No insistió. Por supuesto, dijo finalmente. El servicio de champán está comenzando ahora. Si puede tomar una bandeja y circular por el salón principal. Me entregó una bandeja de copas, cada una perfectamente colocada, la condensación formándose ya en los tallos. Caminé por la puerta hacia una luz suave y conversaciones que ya fluían. 50 personas llenaban el salón. Ejecutivos de Cartwright Industries, jefes de departamento, algunos clientes que reconocí de eventos anteriores de la empresa. Había asistido a una docena de fiestas en ese mismo salón a lo largo de los años. Siempre de pie junto a Greg, siempre presentada como mi esposa, la profesora, con un tono que hacía que mi profesión sonara como un pasatiempo simpático. Ahora me movía entre la misma multitud llevando bebidas. Nadie me miraba. No de verdad. Sus ojos se deslizaban igual que se deslizan ante el personal de servicio, ante las personas que existen para facilitar en lugar de participar. Reconocí a Tom Henderson de contabilidad. El año pasado me senté junto a su esposa en la fiesta navideña y hablamos de la demencia de su madre. Tom tomó una copa sin mirar mi cara. Reconocí a Patricia Walsh de marketing. Me había preguntado por estrategias de lectura para su hijo que odiaba leer. Tomó champán y continuó su conversación sin pausa. Invisible, exactamente como Greg pretendía. Me acerqué a la mesa principal con la bandeja equilibrada en la palma con una práctica que no sabía que tenía. Fue entonces cuando vi las joyas con claridad por primera vez esa noche. El collar de zafiros descansaba sobre la garganta de Britney, la piedra azul profundo captando la luz con cada movimiento. Dorothy lo había usado en su aniversario número 40. Había visto las fotos. Dorothy y James bailando, el collar brillante contra su vestido azul marino, su sonrisa amplia y genuina. Los pendientes de diamantes brillaban con cada giro de la cabeza de Britney. 3 generaciones. La abuela de Dorothy los trajo de Irlanda en 1923, cosidos en el dobladillo de su abrigo porque no podía permitirse enviarlos con seguridad. Dorothy me contó esa historia durante una de nuestras noches tardías en el hospicio cuando el dolor no la dejaba dormir y los recuerdos eran el único consuelo que yo podía ofrecer. La pulsera de perlas rodeaba la muñeca de Britney mientras gesticulaba al hablar. Dorothy la usó todos los domingos para ir a la iglesia durante 43 años. Todos y cada uno de los domingos. Yo la llevaba a la iglesia de San Miguel cada semana durante esos últimos meses. La veía luchar para abrocharla con las manos temblorosas, y rechazar mis ofertas de simplemente dejarla en casa. Importa, había dicho Dorothy. Los rituales importan cuando todo lo demás se está desmoronando. Ahora adornaba la muñeca de una mujer que no conocía ninguna de esas historias. ¿Podemos traer algunos de esos canapés? La voz de Britney me devolvió al presente. Estaba mirando más allá de mí, no a mí, señalando mi bandeja ahora vacía. Por supuesto, dije. Se los traigo enseguida. Volví 3 minutos después con tartaletas de champiñones colocadas en círculos perfectos. Britney tomó una sin mirarme a la cara. La mujer a su lado,
La esposa de alguien, elegante y pulida, tomó otra. Estas son reliquias familiares, dijo Britney tocando el collar de zafiros. Sus dedos recorrieron el borde de la piedra con una propiedad casual. La colección de la abuela de Greg. Él dijo que deberían ir a alguien que aprecie las cosas hermosas. La mujer hizo un sonido admirado. Son impresionantes. ¡Qué suerte tienes! Lo sé, dijo Britney. Greg tiene un gusto increíble. Me alejé antes de que mis manos empezaran a temblar, antes de que mi control cuidadoso se rompiera en algo que no podría retirar. En la cocina dejé la bandeja vacía y apoyé las palmas de mis manos contra la encimera de acero inoxidable. Respiré despacio. Pensé en las fotografías de mi teléfono. Dorothy usando cada pieza, fechadas, documentadas, respaldadas en 3 lugares. Pensé en el papeleo del seguro que Patricia me había mostrado. Cada objeto listado con números de serie, procedencia, valores de tasación. Pensé en el recibo de reparación del cierre de la pulsera de perlas fechado en abril pasado, firmado por mí cuando lo llevé a la joyería Goldstein después de que el cierre se rompiera durante una de las sesiones de fisioterapia de Dorothy. Pensé en Greg entrando en la habitación del hospital de Dorothy durante esa última semana. Necesito un momento a solas con mamá, había dicho. Yo salí para hablar con la enfermera del hospicio sobre los horarios de medicación. 20 minutos después Greg salió con los bolsillos pesando diferente de cuando había entrado. Lo supe. Incluso entonces lo supe, pero no dije nada. Documenté todo. Esperé. Más champán en la mesa 8. Susan apareció a mi lado con voz suave. Vio algo en mi cara porque añadió. ¿Está segura de que quiere continuar? Puedo pedir a uno del personal que la sustituya. Estoy bien, dije tomando una bandeja nueva. Gracias. De vuelta en el salón principal, Greg estaba con un grupo de ejecutivos cerca del bar. Su mano descansaba sobre el hombro de Britney. Breve, posesiva, un gesto que declaraba propiedad a cualquiera que mirara. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del salón. Asintió una vez. Aprobación. Estaba haciendo lo que me había pedido, siendo útil, quedándome callada, apoyando su éxito desde las sombras donde pertenecía. Yo asentí y me dirigí a la mesa 8. Rachel Morrison. La voz vino desde detrás de mí, cálida con reconocimiento. Me giré para encontrar a una mujer elegante de unos 60 años, cabello plateado peinado con sencillez, un vestido negro que hablaba de riqueza discreta. Sí, dije con incertidumbre. Margaret Cartwright. Tocó mi brazo, su sonrisa genuina. Usted enseñó a nuestra Sara. Cambió su vida. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Margaret Cartwright. La esposa del director ejecutivo. Recuerdo a Sara, dije con cuidado. Era una alumna maravillosa. Tuvo dificultades hasta que la conoció a usted. Los ojos de Margaret tenían algo que no supe nombrar. Reconocimiento tal vez, o comprensión. Usted identificó su dislexia cuando estaba en 2º año. La tutoró durante 2 años. La ayudó a solicitar ingreso en la escuela de arquitectura. Un hombre apareció junto a Margaret, alto, cabello gris, con la presencia de alguien acostumbrado a la autoridad. William Cartwright en persona. Usted es la profesora que pasó cada martes y jueves después de clase con nuestra hija, dijo, no preguntando, afirmando. Durante 2 años, sin cobrar. Era mi trabajo, dije en voz baja. No. La voz de William fue firme. Su trabajo era enseñar la clase. Lo que hizo por Sara fue algo completamente distinto. Hemos intentado encontrarla durante años. Sara es arquitecta ahora. Dice que usted es la razón de toda su carrera. Los ojos de Margaret se movieron de mi cara al delantal, luego por la sala hasta donde Greg estaba con el brazo alrededor de Britney. Vi cómo la comprensión aparecía en su expresión. Ese tipo de comprensión que pasa entre mujeres que han aprendido a leer situaciones que otros no ven. ¿Greg sabe que está sirviendo esta noche? Preguntó Margaret con voz cuidadosamente neutral. Él me pidió que ayudara. Manteniendo la sonrisa dije. Quería apoyar su éxito. Algo pasó entre William y Margaret.
Una mirada que contenía conversaciones enteras. La mandíbula de William se tensó casi imperceptiblemente. La mano de Margaret en mi brazo apretó una vez, suave y deliberada. Nos alegra que esté aquí, dijo finalmente William. Luego se alejaron para unirse a otros invitados, pero sentí su atención siguiéndome durante la siguiente hora, observando, anotando, entendiendo cosas que yo no esperaba que vieran. A las 8:45 el salón se silenció cuando Greg se acercó al micrófono. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con esa calidez segura que usaba en sus presentaciones. Este ascenso significa todo para mí, y estoy agradecido a todos los que lo hicieron posible. Yo estaba cerca de la puerta de la cocina con mi bandeja vacía observando. Cuando me uní a Cartwright Industries hace 8 años, continuó Greg, supe que quería marcar una diferencia más allá de nuestro resultado financiero. Quería construir programas que devolvieran algo a nuestra comunidad, que mostraran que nos importa algo más que las ganancias. Estaba hablando de mis programas, la iniciativa de alfabetización que diseñé durante mi trabajo voluntario, las alianzas con escuelas locales que había construido durante 15 años de enseñanza, los talleres de apoyo familiar que había creado y dirigido todos los sábados durante 2 años. Nuestros programas de alcance comunitario han transformado la forma en que la gente ve esta empresa. Greg dijo, nos hemos asociado con 12 escuelas locales, hemos proporcionado recursos a 73 familias, hemos creado caminos para estudiantes que, de otro modo, se quedarían atrás. Cada número salía de mis solicitudes de subvención. Cada historia de éxito era una familia con la que yo había trabajado personalmente. Estas alianzas no ocurrieron de la noche a la mañana, continuó. Requirieron visión, dedicación y un compromiso genuino por marcar la diferencia. Brittany estaba en la mesa principal, radiante. Tocó el collar de zafiros, comprobando que era real, disfrutando de la gloria reflejada. Varios ejecutivos miraron hacia mí. Miradas rápidas, enseguida disimuladas. Me pregunté si lo sabían, si entendían que la mujer que sostenía una bandeja vacía había creado todo lo que el vicepresidente de comunicaciones estaba atribuyéndose como logro propio. Quiero agradecer a todos los que apoyaron este camino, concluyó Greg. Su confianza en mí lo significa todo. Los aplausos llenaron la sala, cálidos, genuinos, merecidos por alguien, solo que no por el hombre que los recibía. Dejé la bandeja y caminé al baño con unas piernas que se sentían ajenas a mi cuerpo. El espejo me mostró exactamente lo que esperaba. La mujer invisible, la esposa borrada, la profesora cuyo impacto importaba tan poco que su propio esposo podía robarse el mérito de su trabajo y recibir aplausos por ello. Me agarré al borde del lavabo y, por fin, me permití sentirlo. El peso de ser borrada por completo. La realidad de estar en una sala llena de gente, y aún así, ser esencialmente invisible. La voz de Dorothy susurró en mi memoria. Deja que la verdad importe más que la amabilidad. Me enderecé, alisé el vestido, revisé mi reflejo una vez más. Y entonces volví a esa sala con la dignidad que Dorothy había pasado 3 años enseñándome a sostener. Regresé al salón principal con los hombros rectos y la expresión cuidadosamente neutra. La fiesta había pasado a otra fase. Voces más altas, risas más sueltas. La tercera o la cuarta ronda de bebidas, bajando inhibiciones y subiendo el volumen. Tomé una jarra de agua fresca de la estación de servicio y me moví entre las mesas, rellenando vasos que en realidad no necesitaban relleno, manteniéndome ocupada, manteniéndome invisible. Y entonces oí la voz de Brittany cortando el murmullo ambiental. De verdad que no entiendo por qué la gente pierde años en trabajos que apenas pagan el alquiler. Yo estaba a 2 mesas, de espaldas a ella. Pero su voz se imponía con esa confianza alimentada por el champán. Docencia, enfermería, trabajo social, continuó, y podía oír el gesto despectivo en su tono, incluso sin verla. Es casi egoísta si lo piensas. Elegir carreras de bajo impacto que no contribuyen al crecimiento económico real. Me giré despacio, todavía con la foto en la mano. Ella estaba en la mesa principal con 3 ejecutivos jóvenes agrupados a su alrededor. Todos inclinándose hacia ella como si estuviera compartiendo una sabiduría profunda, y no una crueldad casual.
Sus dedos tocaron los pendientes de diamantes. Los pendientes de diamantes de Dorothy. De manera distraída, inconsciente. Como cuando tocas algo que has llevado tanto que olvidas que está ahí. Uno de los hombres se rió. Mi hermana es maestra de primaria, gana 38.000 al año, y se queja constantemente. Exacto, dijo Britney, animándose. Greg siempre dice que la gente que se queja del sueldo de los profesores eligió la profesión equivocada. Si quisieran respeto, deberían haber seguido carreras que de verdad requieren pensamiento estratégico. ¿Pensamiento estratégico? Mi mano tembló un poco cuando me acerqué a su mesa. Solo un poco. Lo suficiente para que, al servir agua en el vaso más cercano a Britney, una sola gota cayera sobre el mantel blanco. Britney levantó la vista. Por un instante breve nuestras miradas se cruzaron. Algo pasó por su cara. No reconocimiento, ella aún no sabía quién era yo, pero tal vez incertidumbre. Tal vez una chispa de conciencia de que sus palabras habían caído donde no debían. Luego apartó la mirada y volvió a la conversación. Yo me moví hacia la siguiente mesa con la jarra de agua en las manos temblorosas. Pensé en las 37 notas de agradecimiento en el cajón de mi escritorio en la escuela. Padres cuyos hijos aprendieron a leer porque yo me quedaba hasta tarde cada martes. Familias que lloraron cuando sus niños aprobaron exámenes estandarizados que todos decían que iban a suspender. Pensé en la madre de Marcus en la reunión de padres del mes pasado. Lágrimas bajándole por la cara cuando le mostré su redacción sobre matar a un ruiseñor. 3 páginas de análisis complejo de un chico que hace 2 años no podía leer una frase completa. Usted le dio su futuro, me susurró. Carrera de bajo impacto. Pensé en mi máster en educación especial, terminado en línea a las 2 de la madrugada mientras Dorothy dormía inquieta en la habitación de al lado, mientras Greg dormía profundamente en nuestro dormitorio, mientras yo sobrevivía con 4 horas de descanso y pura determinación. Pensé en los programas de certificación que pagué yo misma, especialista en dificultades de aprendizaje, estrategias de intervención lectora, docencia basada en el trauma, porque Greg decía que la formación profesional era tirar el dinero en una carrera sin futuro. Pensamiento estratégico. Me pregunté si Britney sabía que las joyas que llevaba con esa entitlement tan casual habían pasado 40 años sobre el cuerpo de una mujer que entendía que el impacto no se mide en salario. Que Dorothy valoraba el servicio por encima del estatus con tanta profundidad que me dejó todo a mí, una profesora, y casi nada a su propio hijo. Probablemente no. Rachel. Me giré y vi a Margaret Cartwright de pie en el pasillo, cerca de la entrada de la cocina, claramente esperándome. No preguntando, esperándome. Dejé la jarra de agua y la seguí hasta un rincón tranquilo cerca del guardarropa, lejos del ruido de la fiesta y de los invitados que deambulaban. En el rostro de Margaret había una expresión que ya había visto antes, en padres cuyos hijos yo había ayudado, cuyas familias yo había impactado. Ira protectora, esa que se levanta por alguien que no puede protegerse por sí mismo. Patricia Hendricks es mi amiga más cercana, dijo Margaret sin rodeos. Las palabras me golpearon como algo físico. La abogada de Dorothy, la mujer con la que yo me reunía cada mes en un diner a 40 minutos de la ciudad. Ella lleva los asuntos legales personales de William, continuó Margaret, con voz baja y firme. Mencionó un caso que la inquietaba profundamente. Una mujer que sacrificó años cuidando a su suegra moribunda mientras el hijo descuidaba a su propia madre. Una mujer que heredó todo porque la madre vio el verdadero carácter de su hijo antes de morir. Se me cortó el aliento. Patricia no mencionó nombres, dijo Margaret, mirándome a los ojos, pero yo sé lo de la aventura de Greg desde hace 6 semanas. Los vi en Carusos, en el centro. Él con una mujer joven, muy acaramelados, muy públicos. Le pedí a Patricia que investigara el historial de Greg. El pasillo se sintió más estrecho de pronto. En la empresa de William hacemos verificaciones de antecedentes de rutina, explicó Margaret. Pero de algún modo las credenciales de Greg nunca se verificaron a fondo cuando lo contrataron hace 8 años. Así que le pedí a Patricia que profundizara. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Su máster en administración nunca se completó. Se matriculó en Kellogg en 2015 y abandonó después de un semestre.
Nunca se le otorgó ningún título. Yo ya lo sabía. Patricia me había mostrado la documentación semanas atrás. Pero oír a Margaret decirlo en voz alta, oír a otra persona confirmar la mentira sobre la que Greg había construido toda su carrera lo volvió más real de algún modo. El trabajo de alcance comunitario del que se ha estado atribuyendo el mérito, continuó Margaret. Esos programas coinciden exactamente, palabra por palabra en algunos casos, con las iniciativas descritas en solicitudes de subvención del Riverside Literacy Center. Solicitudes firmadas por Rachel Morrison, coordinadora voluntaria. El mundo se sentía expandiéndose y contrayéndose al mismo tiempo. Demasiado grande, demasiado pequeño, demasiada información apretando desde todos lados. William va a hablar a medianoche, dijo Margaret con suavidad. Pase lo que pase esta noche. Quiero que sepas que algunas personas ven la verdad incluso cuando otras eligen la ceguera. Dorothy se aseguró de que tuvieras recursos. Ahora, deja que otros te ayuden a usarlos. Me apretó el brazo una vez, un gesto con más peso que las palabras, y regresó a la fiesta. Me quedé sola en el pasillo, procesando lo que acababa de cambiar. Patricia no solo me había estado protegiendo. Había estado construyendo una red, creando aliados. Dorothy no solo me había dejado dinero. Me había dejado conexiones. Volví al área de servicio con la mente girando, intentando parecer ocupada, intentando seguir invisible un poco más. Lo estás haciendo genial. La voz de Greg vino desde detrás de mí. Me giré y lo vi en el umbral, la cara enrojecida por el alcohol y el triunfo, la corbata un poco floja. De verdad, genial, repitió, con esa aprobación condescendiente que le darías a un perro que aprendió a sentarse cuando se lo ordenas. Pero Brittany dijo que derramaste agua en la mesa 6. Intenta ser más cuidadosa. Esta gente importa para mi carrera. Lo miré. Lo miré de verdad. El hombre al que yo preparé en inglés universitario porque no podía analizar frases complejas de literatura victoriana. El hombre que me pidió matrimonio después de que lo ayudé a aprobar sus exámenes finales. Que necesitaba mi estabilidad para equilibrar sus ambiciones caóticas. El hombre que, lenta y metódicamente, me transformó de compañera en sirvienta porque su éxito fabricado requería a alguien a quien empequeñecer. Podía decir tantas cosas en ese momento. Podía hablarle del testamento de Dorothy, de los $2 millones a mi nombre, de la casa que él creía haber heredado y que en realidad era mía. Podía decirle lo de sus credenciales, lo de la investigación de Patricia, lo de William sabiendo la verdad. Podía decirle que en menos de una hora todo lo que había construido sobre mentiras iba a derrumbarse frente a 50 testigos. La vieja Rachel se habría quedado callada, habría evitado el conflicto, habría preservado la paz a cualquier precio, porque la paz era más segura que la verdad. Pero de pie en ese pasillo de servicio con un delantal sobre el vestido de Dorothy, descubrí que el silencio tiene formas distintas. Algunos silencios son derrota. Otros silencios son estrategia. Seré más cuidadosa, dije, sosteniéndole la mirada con una expresión que sabía que él no podía leer del todo. Algo en mi tono lo hizo dudar. Una chispa de incertidumbre cruzó su rostro antes de que su confianza se recompusiera, antes de que se convenciera de que había imaginado lo que fuera que acababa de oír en mi voz. Bien, dijo. Ya casi terminamos. Solo aguanta la próxima hora. Volvió a la fiesta. Yo me quedé sola, pensando en horas y finales, en cómo algunas actuaciones concluyen exactamente como deben. Me quité el delantal, alisé el vestido gris de Dorothy, revisé mi reflejo en el pequeño espejo junto a la entrada de servicio. La mujer que me devolvía la mirada ya no era invisible. Volví al salón principal justo cuando los invitados empezaban a reunirse cerca del frente, percibiendo que algo estaba por suceder. Señora Morrison. Una mujer joven se me acercó cerca del bar. Veintitantos, profesional, con esa elegancia práctica de arquitecta y una calidez en los ojos que me resultaba familiar. Soy Sarah Cartwright, dijo con cautela. Probablemente no me recuerde. Pero yo sí. La alumna de segundo año, aterrada, que se quedaba después de clase llorando, convencida de que era tonta, incapaz de leer en voz alta sin entrar en pánico. Sarah, dije,
y su cara entera se transformó de alivio al ver que la recordaba. Yo tenía dislexia, continuó rápido, como si necesitara explicarse. No podía leer en voz alta. Pasé la mayor parte del 10º grado convencida de que nunca me graduaría. Te graduaste con honores, dije. Entraste en 3 programas de arquitectura. Su sonrisa fue radiante. Por usted. Usted identificó lo que pasaba. Me tutoró durante 2 años. Me ayudó a solicitar plazas cuando mi orientador dijo que no valía la pena. Miró al otro lado del salón, hacia Greg, con Britney a su lado usando las joyas de Dorothy. Mis padres me contaron lo de esta noche, dijo Sara en voz baja. Lo de usted sirviendo, lo de ella sentada en la mesa principal. Quería que supiera que algunos estudiantes recuerdan a quien lo salvó. Se me apretó la garganta. Mi padre me pidió que estuviera aquí para su brindis, añadió Sara. Dijo que era importante. Dijo que yo entendería por qué. Me apretó la mano. Creo que usted también lo entenderá. Se alejó para reunirse con sus padres cerca del frente. Y yo me quedé allí, entendiendo por fin que esta noche no era solo sobre la exposición de Greg. Era sobre reconocimiento, sobre ser vista, sobre cómo el regalo de paciencia de Dorothy estaba dando frutos que yo nunca había calculado. El reloj de la pared marcaba las 11:55 de la noche. Vi a William Cartwright levantarse, alzando su copa con esa autoridad tranquila que no necesita pedir atención. Simplemente la impone. 50 conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Me coloqué cerca de la pared del fondo, donde había sido invisible toda la noche. Mis manos ahora estaban vacías. Sin bandeja que sostener, sin foto que llevar, sin nada que justificara mi presencia excepto que estaba allí. Entonces los noté. Margaret estaba cerca de la entrada, su cabello plateado atrapando la luz. Patricia se había colocado a un lado, cerca de las ventanas. Sara estaba a mi izquierda, a unos 15 pies. Habían formado un perímetro alrededor de la sala. Posiciones estratégicas, coordinadas. Esto no era casualidad. En la mesa principal Greg sonreía, satisfecho. La mano de Brittany descansaba sobre su brazo, posesiva y cómoda. El collar de zafiros atrapaba la luz de la lámpara como una reclamación pública para que todos la vieran. Gracias a todos por estar aquí esta noche, empezó William, con una voz cálida y genuina. Nos reunimos para celebrar el logro, y el logro ciertamente merece reconocimiento. La sonrisa de Greg se ensanchó. Se enderezó un poco en la silla. Pero el logro tiene muchas formas, continuó William, y su tono cambió sutilmente. Celebramos a quienes ascienden dentro de estructuras corporativas. Por supuesto, los ascensos importan. El avance profesional importa. Hizo una pausa, dejando que la sala se asentara en el silencio. Pero también deberíamos reconocer a quienes trabajan en silencio, cuyo impacto se expande por las comunidades de maneras que no se pueden medir en informes trimestrales ni en evaluaciones anuales. Mi corazón se aceleró. Había algo en su forma de decirlo, en la manera deliberada en que estaba construyendo este momento. Antes de brindar por el avance profesional de Greg, dijo William, quiero compartir una historia personal sobre el poder transformador de la educación. La sala quedó completamente inmóvil. 50 personas inclinándose apenas, curiosas hacia dónde iba esto. En la expresión de Greg había una anticipación satisfecha. Creía que ese prólogo servía a su gloria, que William se preparaba para alabarlo. Brittany se ajustó los pendientes de diamantes de Dorothy, parpadeando un poco, y yo entendí, con una certeza repentina y cristalina, que los próximos 10 minutos iban a desmantelar todo lo que Greg había construido. Mi hija Sara, dijo William, señalando hacia donde ella estaba, tuvo dificultades en primaria y secundaria. Sara dio un pequeño paso al frente, su rostro mostrando emoción cuidadosamente contenida. Los profesores decían que no se esforzaba, que era vaga, que nunca tendría éxito académico. Para segundo año de instituto, ella les creyó. Yo recordé a esa chica, aterrada, convencida de que estaba rota. Suspendía lengua y literatura, continuó William,
convencida de que era tonta, planeando dejar la escuela a los 16. La sala estaba tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. Entonces conoció a una profesora que vio lo que otros pasaron por alto. Se me apretó la garganta. Una profesora que usó su hora de planificación para investigar sobre dislexia, que se quedó después de clase 2 veces por semana durante 2 años, sin cobrar, tutorando a Sara, enseñándole a defenderse, ayudándola a descubrir que su cerebro no estaba roto, solo era diferente. Recordé esas tardes. Sara llorando frente a palabras que no lograban encajar. El momento en que, por fin, leyó una página entera sin detenerse. La carta de aceptación universitaria que abrimos juntas en mi aula. Esa profesora nunca pidió reconocimiento, dijo William, y sus ojos recorrieron la sala. Nunca buscó crédito. Hizo el trabajo porque creía que la vida de un estudiante importaba. Su mirada encontró la mía a la distancia. Hoy, Sara es arquitecta colegiada, especializada en diseño accesible. Ha ayudado a crear espacios de aprendizaje para miles de estudiantes con discapacidades. Toda su carrera existe porque una profesora se preocupó lo suficiente como para ver más allá de las notas. La sala se movió, la gente girándose, siguiendo la línea de la mirada de William, intentando descubrir de quién hablaba. Rachel Morrison, dijo William con claridad. ¿Podrías pasar al frente, por favor? El suelo se sintió inestable bajo mis pies. Caminé hacia adelante con unas piernas que se sentían ajenas, consciente de 50 pares de ojos siguiendo mi movimiento, consciente de que el color se le iba de la cara a Greg al entender que su esposa, la camarera invisible, la profesora despreciada, la mujer a la que había ordenado ayudar con el servicio, era el centro de la historia de William. La mano de Brittany se movió de manera inconsciente hacia el collar de zafiros. La confusión reemplazó la confianza de antes. Cuando llegué al frente, la mano de William se posó en mi hombro. Cálida, firme, anclándome. Rachel le dio clases a mi hija, dijo, dirigiéndose a la sala. Ha enseñado a cientos de estudiantes durante sus 15 años en Lincoln y se especializa en identificar dificultades de aprendizaje que otros profesores no detectan. Sentí el peso de la atención, el cambio en la energía de la sala. Hace voluntariado cada fin de semana en el Riverside Literacy Center, continuó William, creando programas que han enseñado a leer a 73 adultos en los últimos 3 años. Su voz se endureció apenas, lo justo. Algunos de ustedes en esta sala quizá reconozcan esos programas. Han aparecido en presentaciones de alcance comunitario de Cartwright Industries. Han sido citados en nuestros informes de responsabilidad social corporativa. Han ayudado a asegurar contratos con clientes al demostrar nuestro compromiso con la educación. El silencio se sintió como presión acumulándose. Esos programas, dijo William con claridad, los creó Rachel Morrison, no nuestro departamento de marketing. Las alianzas con escuelas locales, las iniciativas de tutoría, los talleres de alfabetización. Todo es trabajo de Rachel, documentado en solicitudes de subvención que presentó años antes de que Cartwright Industries reclamara el crédito de la alianza. La energía de la sala cambió al instante. Ejecutivos mirando a Greg. Confusión. Comprensión naciendo. Incomodidad. La cara de Greg pasó de pálida a ceniza. Yo invité a Rachel esta noche, dijo William, con la mano aún en mi hombro, porque su esposo Greg está siendo reconocido por logros de alcance comunitario. Me pareció apropiado que la mujer que realmente creó esos logros estuviera presente. Brittany apartó la mano del brazo de Greg. Margaret Cartwright se levantó desde su lugar cerca de la entrada y se acercó para ponerse a mi otro lado, con la presencia de alguien acostumbrada a liderar causas y hacer anuncios que importan. Mi esposo y yo, dijo Margaret, con voz clara y firme, hemos establecido la iniciativa educativa conmemorativa Dorothy Morrison. El nombre de Dorothy dicho en público frente a 50 personas, frente a Greg. Un fondo de $500,000, continuó Margaret, dedicado a identificar y apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje en nuestro distrito escolar. Me flaquearon las rodillas. La cantidad, el propósito, el nombre de Dorothy unido a eso. Rachel Morrison será la directora del programa,
anunció Margaret, con un salario anual de $95.000, con beneficios completos y presupuesto de investigación. 95.000. Más de lo que había ganado en 15 años enseñando. Más de lo que Greg había insinuado jamás que yo valía. Dorothy Morrison, dijo Margaret, y algo en su voz hizo que la sala se inclinara hacia ella. Pasó sus últimos años viendo cómo su hijo descuidaba a su madre mientras su esposa la cuidaba con una devoción extraordinaria. La cara de Greg ya era casi puro pánico. Vio cómo Rachel sacrificaba avances profesionales, tiempo personal y su propio bienestar para asegurar que los últimos meses de Dorothy tuvieran dignidad. Sentí las lágrimas empujando, pero me negué a dejarlas caer. Dorothy me dijo personalmente, continuó Margaret, mirando directamente a Greg, 6 semanas antes de morir, que Rachel era la hija que hubiera deseado tener. El silencio fue absoluto. Esta fundación empleará a 4 especialistas a tiempo completo, concluyó Margaret. Proporcionará evaluación y tutoría gratuitas. Se asociará con escuelas de 3 distritos. Se lanza el 2 de enero. La carta de aceptación de Rachel ya está firmada. Hizo una pausa y luego añadió con una precisión afilada. Confiamos en que Cartwright Industries apoyará esta iniciativa, dado su compromiso documentado con el alcance educativo. La implicación quedó flotando. El desafío apenas velado. Greg se quedó congelado en la mesa principal. Brittany se había desplazado un poco lejos de él. Su lenguaje corporal se volvió incierto. Por toda la sala, los ejecutivos intercambiaban miradas, empezaban conversaciones en voz baja. La energía se transformó por completo, de celebración a otra cosa. Algo que se parecía a la rendición de cuentas, llegando sin invitación a una fiesta construida sobre una ficción conveniente. La mano de William apretó mi hombro una vez. Dorothy Morrison dejó un legado notable, dijo a la sala. No solo en recursos, sino en reconocer dónde está el valor real. En personas que sirven en silencio, que se sacrifican sin buscar crédito, que entienden que el impacto no se mide en informes trimestrales. Sus ojos encontraron los de Greg al otro lado. Algunos legados se construyen sobre la verdad, dijo William. Y otros se construyen sobre gloria prestada. La distinción era clara. El juicio, implícito. Y de pie allí entre William y Margaret, con Sara observando a un lado y Patricia cerca de las ventanas, entendí que Dorothy no solo me había dejado dinero. Me había dejado aliados. Me había dejado protección. Me había dejado un camino hacia adelante que yo no podría haber construido sola. Antes de que Greg pudiera responder, antes de que pudiera formular la defensa o la distracción que se le estaba armando detrás de los ojos, otra mujer se levantó. Patricia Hendricks. Se puso de pie desde una mesa cerca del fondo con la compostura deliberada de alguien que había pasado 3 décadas ejerciendo derecho sucesorio. Su cabello plateado y su porte sereno transmitían una autoridad que no necesitaba anunciarse. Soy Patricia Hendricks, dijo, y su voz cortó el silencio cargado. Abogada de Dorothy Morrison durante 31 años. Yo gestioné su herencia tras su muerte hace 3 meses. Vi la cara de Greg pasar por emociones como páginas que se voltean demasiado rápido. Confusión. ¿Por qué estaba allí la abogada de su madre? Cálculo. ¿Qué significaba esto para él? Y luego un horror creciente, a medida que la comprensión se abría paso. Dorothy Morrison cambió su testamento 6 meses antes de morir, dijo Patricia, cada palabra medida con precisión. Después de que su diagnóstico de Parkinson dejó claro que le quedaba poco tiempo. Las manos de Greg agarraron el borde de la mesa. Estaba mentalmente lúcida, continuó Patricia. Hice que 3 médicos documentaran su capacidad. Sus instrucciones fueron explícitas. Patricia sacó una carpeta de su bolso, la misma carpeta que yo había visto sobre mesas de diner durante 3 meses. El gesto era, al mismo tiempo, teatral y completamente práctico. El movimiento de alguien que había hecho eso 1000 veces y que, aún así, entendía el peso de ese momento. Greg Morrison heredó $25.000 y la colección de relojes de su padre, dijo Patricia con claridad. Objetos especificados en el testamento original de Dorothy de 1997.
El resto de la herencia, incluida la casa familiar valorada en $465.000, la cartera de inversiones con un valor actual de $1.300.000, y toda la propiedad personal, fue dejado íntegramente a Rachel Morrison. La sala estalló, no exactamente a gritos, pero el súbito aluvión de susurros creó un muro de sonido ensordecedor. Greg se levantó de golpe. La silla raspó el suelo y casi se volcó hacia atrás. «Eso es imposible», dijo, con la voz demasiado alta, perdiendo el control. «Mi madre me lo dejó todo. Yo he estado gestionando la herencia desde que murió. Yo me he encargado de todo». «Has estado gestionando lo que creías que era tu herencia», respondió Patricia, con expresión profesional e inmutable. «La herencia nunca estuvo a tu nombre, Greg. Rachel no reclamó nada todavía porque yo le aconsejé esperar hasta que ciertos asuntos se resolvieran por sí solos». Las implicaciones cayeron sobre la sala como un peso físico. Greg había estado viviendo en una casa que no era suya, gestionando dinero que no le pertenecía, regalando joyas que no tenía derecho ni a tocar. La mirada de Patricia se desplazó hacia Britney, que instintivamente se había cubierto el collar de zafiros con la mano, mientras el color se le iba de la cara. «Esas piezas que llevas puestas», dijo Patricia, con un tono aún profesional, pero ahora con un filo. El collar de zafiros, los pendientes de diamantes, la pulsera de perlas, pertenecían a Dorothy Morrison. Están listadas específicamente en su testamento como parte de la herencia legada a Rachel Morrison. La mano de Britney tembló sobre el collar. «Tenemos descripciones detalladas», continuó Patricia. «Números de serie grabados dentro de los engastes, documentación del seguro, fotografías de la colección personal de Dorothy donde aparece usando cada pieza durante 40 años». Miró a Greg. Esos objetos fueron retirados de la habitación de Dorothy durante su última hospitalización. Rachel documentó el robo, pero decidió no presentar cargos de inmediato, creyendo que los asuntos familiares debían resolverse en privado. Greg dijo que eran regalos, balbuceó Britney, tanteando el broche del collar con manos torpes. Dijo que eran reliquias familiares. Dijo que yo podía, no lo sabía. Su voz se volvió aguda, presa del pánico. El broche no cedía. Le temblaban tanto los dedos que no podía manejar el mecanismo. Margaret se movió con suavidad desde donde estaba, cruzó hasta Britney con una facilidad entrenada, y la ayudó con el broche sin drama, sin juicio, solo con una competencia eficaz. El collar se soltó, luego los pendientes, luego la pulsera. Margaret recogió cada pieza con cuidado, manejándolas como los objetos preciosos que eran. «Esto se devolverá a Rachel», dijo Margaret en voz baja, pero lo bastante claro para que la sala lo oyera. «Y si hay más objetos, confiamos en que se devolverán de inmediato para evitar complicaciones penales». Britney asintió frenéticamente, quitándose anillos de los dedos que yo ni siquiera había notado antes. Una banda de oro, una pequeña pieza de jade, cada una cayendo en la mano de Margaret como pruebas que se catalogan. «La pulsera de perlas», dijo Patricia, manteniendo la voz firme y profesional, «tiene un recibo de reparación fechado el 15 de abril de este año, firmado por Rachel Morrison cuando se rompió el cierre. Los pendientes de diamantes tienen documentación de procedencia que los remonta a Irlanda, 1923. Y el grabado interior del collar de zafiros dice: para Dorothy Brennan, 40 años de amor, James Morrison, 1982. El apellido de soltera de Dorothy y el año de su aniversario. Hizo una pausa, dejando que eso calara. No son reliquias genéricas. Son propiedad documentada, con registros de titularidad claros. William Cartwright retomó la palabra. La calidez anterior había sido reemplazada por completo por autoridad corporativa. El director ejecutivo abordando un asunto de personal, no un amigo haciendo un brindis. Cuando Margaret me alertó sobre preocupaciones acerca del historial de Greg hace 6 semanas, dijo William, sacando su propia carpeta del interior de la chaqueta, ordené una verificación integral de credenciales. Algo de lo que lamento que no se hiciera con más rigor durante la contratación inicial, hace 8 años. La cara de Greg pasó de gris a casi verde. El currículum de Greg Morrison afirma un MBA en la Kellogg School of Management,
Completado en 2015, dijo William, leyendo de la carpeta. Nuestra verificación encontró registros de matrícula por un solo semestre en 2015. Retiro documentado en diciembre de ese año. No se otorgó ningún título. Puedo explicarlo, empezó Greg. Y las iniciativas de alcance comunitario de las que te has atribuido la autoría, continuó William por encima de él, coinciden, en algunos casos palabra por palabra, con solicitudes de subvención presentadas por Rachel Morrison al Riverside Literacy Center entre 2019 y 2023. Pasó una página. Los resultados estadísticos en tus presentaciones: 73 adultos alfabetizados, 42 familias atendidas, alianzas con 12 escuelas locales. Estos números aparecen en los informes de Rachel como coordinadora voluntaria, con su firma, su información de contacto y su documentación detallada de resultados. William levantó la vista de la carpeta y miró a Greg directamente a los ojos. Construiste tu carrera sobre credenciales robadas y sobre el trabajo voluntario de tu esposa, dijo, con la voz dura. Cada presentación que diste, cada ascenso que recibiste, cada cliente al que impresionaste, todo se basó en mentiras y plagio. La energía de la sala cambió por completo. Lo que había sido celebración hacía una hora ahora se sentía hostil. Varios ejecutivos estaban de pie, alejándose de la mesa de Greg como si la cercanía fuera contagiosa. El empleo de Greg Morrison en Cartwright Industries queda terminado con efecto inmediato, dijo William, con el tono formal de decisiones corporativas ya tomadas. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo el lunes respecto a la compensación final y los procedimientos de salida. Seguridad te escoltará fuera del recinto en unos momentos. 2 agentes de seguridad aparecieron en la entrada del salón. Su presencia era claramente preorganizada. Habían estado esperando. El rostro de Greg pasó por incredulidad, luego rabia, y luego algo más cercano al pánico animal. No puedes hacer esto, dijo, con la voz quebrándose. He dado 8 años a esta empresa. 8 años de mi vida. Has dado 8 años de fraude, lo interrumpió William con dureza. Falsificaste credenciales en tu solicitud de empleo, lo cual constituye causa de despido inmediato. Te atribuiste el mérito de trabajo que no creaste, lo cual viola nuestros estándares de ética profesional. Usaste recursos de la empresa para promover logros inventados. Hizo una pausa y añadió con frialdad definitiva. Cartwright Industries no presentará cargos penales por fraude de credenciales si te vas en silencio. Eso es más misericordia de la que tú has mostrado a cualquiera esta noche. Observé la destrucción pública de mi esposo con una emoción que no sabía nombrar. No era satisfacción exactamente, ni triunfo. Era algo más silencioso, algo como cierre, como ver una deuda por fin llegar a cero después de años acumulando intereses. Greg se volvió hacia mí con una expresión de traición, como si yo hubiera orquestado todo esto, como si mi silencio sobre el testamento de Dorothy hubiera sido conspiración y no paciencia, y no supervivencia. Tú lo sabías, dijo, acusándome, con la voz lo bastante alta para que se oyera. Sabías lo de la herencia, y me dejaste pensar. Hablé por primera vez desde que William había empezado el brindis. Yo sabía lo que Dorothy eligió darme, dije en voz baja, pero mi voz se sostuvo en el silencio. Sabía lo que tú elegiste robar, y sabía que la verdad importaría más que mis tiempos. Los agentes de seguridad avanzaron. Greg miró alrededor, ejecutivos que no le sostenían la mirada, a Britney que había apartado su silla de él, a 50 personas que una hora antes celebraban su éxito y ahora observaban su exposición con algo entre horror y fascinación. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Sí, dijo Patricia con calma desde el fondo. Sí que lo está. Los agentes llegaron a la mesa de Greg y mi esposo, mi futuro exesposo, fue escoltado fuera de su propia fiesta de ascenso mientras yo estaba al frente, con el vestido gris de Dorothy, rodeada de los aliados que ella me había dado, sosteniendo el futuro que ella había hecho posible. Los agentes guiaron a Greg hacia la salida. Sus protestas resonaron por el pasillo, negaciones indignadas que se hicieron más débiles con la distancia hasta desaparecer por completo. El silencio cayó sobre la sala como polvo después de una explosión. Britney seguía de pie cerca de la mesa principal, despojada de joyas.
Su vestido verde esmeralda, de cóctel, de pronto parecía un disfraz sin los zafiros y diamantes de Dorothy prestándole una elegancia robada. El maquillaje empezó a corrérsele, rímel bajando en líneas por sus mejillas. Se acercó a mí con pasos vacilantes. Ahora lloraba abiertamente, toda su confianza anterior evaporada. No lo sabía, dijo, con la voz quebrada. Por favor, tienes que creerme. No lo sabía. Yo me quedé inmóvil, viéndola desmoronarse, sintiendo nada parecido a lo que esperaba. Ni triunfo, ni satisfacción, solo un reconocimiento extraño y cansado. Greg me dijo que su madre le dejó todo, continuó Britney, las palabras saliéndole a borbotones. Dijo que las joyas eran suyas para darlas. Dijo que ustedes estaban separados, que ya habían acordado divorciarse, que tú sabías lo nuestro y que no te importaba. Margaret la interceptó con suavidad pero firmeza, apoyó una mano en el brazo de Britney y la condujo hacia un rincón más tranquilo, lejos de los invitados que fingían no mirar. Yo la seguí más por inercia que por decisión. Me enseñó la casa, decía Britney, con la voz aguda y desesperada. Dijo que era la casa de su madre, que la había heredado. Me dio llaves. Dijo que viviríamos allí juntas después del divorcio. Yo de verdad pensé. Patricia se unió a nosotras, su presencia formando un triángulo formal. Autoridad legal llegando para contener la situación. Los cargos por el robo de joyas dependen de la decisión de Rachel, dijo Patricia, dirigiéndose a Britney con desapego profesional. Si cooperas por completo, devolviendo cualquier otro objeto que Greg te haya dado, proporcionando una declaración por escrito sobre lo que él afirmó respecto a la herencia, confirmando la cronología de tu relación, es posible que Rachel decida no iniciar un proceso penal. Sí, dijo Britney al instante, frenética. Lo que sea. Haré lo que sea. Empezó a quitarse anillos, piezas que yo ni siquiera había notado en el caos de la noche. Una banda de oro con una piedrita. Una pieza de jade engastada en plata. Vació el bolso sobre la mesa. Las gafas de lectura de Dorothy, en su estuche de cuero gastado. Una pequeña figura de jade que reconocí de la mesita de noche de Dorothy. Un bolígrafo dorado grabado con DM 1975. Las iniciales de Dorothy y el año en que empezó su carrera docente antes de casarse. Cada objeto cayó sobre la mesa como evidencia catalogada, como pedazos de Dorothy regresando uno por uno. Lo devolveré todo, susurró Britney. Nunca quise herir a nadie. Yo solo pensé que... No terminó la frase, pero yo entendí. Pensó que estaba ascendiendo, escapando de sus propias limitaciones por proximidad a un éxito aparente. Había apostado su integridad por un hombre cuyos logros existían solo en diapositivas y credenciales inventadas. Tenía 28 años, era ambiciosa, y estaba dispuesta a ignorar inconsistencias porque la alternativa era admitir que había cometido un error terrible. Cómplice de Greg y víctima a la vez. No sentí triunfo al verla humillada, solo cansancio. Necesitaremos esa declaración por escrito para el lunes, dijo Patricia. Todo lo que Greg te dijo sobre la herencia, la casa, las joyas, su matrimonio, todo documentado. Britney asintió, secándose los ojos y emborronándose aún más el maquillaje. Margaret le dio un pañuelo. Hay un baño al final del pasillo. Tómate un momento para recomponerte. Cuando Britney se fue, Margaret se volvió hacia mí. ¿Estás bien? No supe cómo responder. Una hora después, la mayoría de los invitados ya se habían ido con esa energía incómoda de gente que ha presenciado algo que no sabe bien cómo clasificar. No era exactamente una celebración, ni exactamente un escándalo, algo intermedio. William me pidió que lo acompañara a la biblioteca del club. Una sala pequeña, revestida en madera, con estanterías de libros que probablemente nadie leía, sillones de cuero alrededor de una chimenea apagada. Margaret, Patricia y Sarah ya estaban allí cuando entré. La reunión íntima se sentía como un consejo de guerra después de la batalla. Quiero disculparme, empezó William. Yo intenté protestar. ¿Por qué se disculpaba? Pero levantó la mano. Empleé a Greg durante 8 años sin verificar sus credenciales como correspondía, dijo.
Creé un entorno en el que pudo robarse el mérito de tu trabajo porque yo no hice suficientes preguntas sobre de dónde salían realmente nuestros programas de alcance comunitario. Si hubiera sido más riguroso hace 8 años, esta noche no habría sido necesaria. Me miró con algo parecido al pesar. Dorothy contactó a Margaret 2 meses antes de morir. Continuó. Estaba preocupada por ti, por cómo reaccionaría Greg al ser desheredado, por si estarías a salvo cuando la verdad saliera. Margaret siguió. Nos pidió que estuviéramos atentos a oportunidades para ayudarte, para crear distancia entre tú y Greg antes de que la herencia se hiciera pública. Lo asimilé lentamente. Nada de esto había sido espontáneo. La protección de Dorothy se había extendido más allá de la seguridad financiera, hacia aliados estratégicos, una intervención coordinada, revelaciones cuidadosamente cronometradas. La fundación es real, dijo Margaret. La hemos estado planificando desde hace 6 meses, pero quisimos específicamente que la fiesta de ascenso de Greg fuera el lugar del anuncio. Queríamos que llegara a lo que él consideraría su cima profesional, añadió William en voz baja, antes de entender lo que en realidad había perdido. No solo la herencia, sino el respeto de su esposa, la confianza de sus colegas, el amor de su madre. El alcance de la manipulación era abrumador, la coordinación necesaria para diseñar las revelaciones de esta noche, el momento estratégico, los aliados colocados por la sala, los agentes de seguridad esperando su señal, todo orquestado, todo decidido sin preguntarme qué quería yo. Aprecio todo lo que han hecho, dije con cuidado, buscando palabras honestas sin sonar ingrata. El regalo de Dorothy, la herencia, la fundación, la protección. Es más de lo que jamás esperé. Margaret me animó con suavidad. Pero no estoy segura de que lo quisiera así, admití. Quería que Greg enfrentara consecuencias. Quería reconocimiento por mi trabajo. Quería justicia. Hice una pausa, intentando expresar algo que apenas estaba empezando a entender. Pero no lo quería orquestado. No quería ser el experimento de alguien. La víctima perfecta que es rescatada por aliados poderosos que llevan meses planeando intervenciones sin preguntar si eso era lo que yo necesitaba. El silencio que siguió no fue incómodo, solo fue honesto. Tienes razón, dijo Patricia al fin. Deberíamos haberte involucrado más en la planificación. Deberíamos haberte preguntado qué querías en lugar de asumir que sabíamos lo mejor. Dorothy tenía buenas intenciones. Todos teníamos buenas intenciones, añadió Margaret, pero las buenas intenciones no justifican tomar el control de la vida de alguien, incluso si es por su bien. Noté las lágrimas empujando y parpadeé para contenerlas. La fundación es tuya para aceptarla o rechazarla, dijo William. El puesto es real. La financiación es real. Pero si no lo quieres, si quieres trazar tu propio camino sin nuestra intervención, lo respetaremos. Lo quiero, dije de inmediato, porque eso sí lo sabía con certeza. El trabajo importa. Los estudiantes importan. Esa parte no es sobre Greg, ni sobre venganza, ni sobre justicia. Es sobre hacer algo que de verdad marque la diferencia. Sara, que había estado callada hasta entonces, habló. Pero necesitas tiempo para descubrir qué más quieres, más allá del trabajo, más allá de lo que planeó Dorothy o de lo que orquestaron mis padres. Yo asentí, agradecida de que lo entendiera. A las 2 de la madrugada me encontré sola en el tocador del club mientras los demás se ocupaban de los últimos detalles, la logística, el papeleo de la fundación, los arreglos para las reuniones del lunes, la coordinación con seguridad del edificio para prohibirle la entrada a Greg. Me miré en el espejo ornamentado sobre el lavabo de mármol. La mujer que me devolvía la mirada estaba reivindicada, financieramente segura, profesionalmente elevada. Todo lo que Dorothy había querido para mí. Todo lo que Greg había intentado impedir. Pero me sentía vacía, como si la victoria de esta noche hubiera extraído algo esencial que yo no había aceptado sacrificar. Pensé en la cara de Greg cuando Patricia reveló la herencia. El shock genuino. De verdad creyó que lo había heredado todo. Su robo de las joyas había sido un derecho asumido, no un crimen calculado. Pensé en Britney llorando, con 28 años,
enfrentando ruina profesional por creer las promesas de un mentiroso. Y me pregunté si la venganza, incluso la venganza justificada, incluso la venganza orquestada por gente que me quería, me había dejado en un lugar en el que yo realmente quería vivir. Mi teléfono vibró. 17 llamadas perdidas de Greg. 12 mensajes de voz que no iba a escuchar. Mensajes alternando entre rabia y súplica. Manipulaste a mi madre. Esto no se ha acabado. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Te vas a arrepentir. Lo siento. Por favor, solo habla conmigo. Bloqueé su número con una precisión mecánica, viendo cómo su contacto desaparecía de mi pantalla. Luego me senté sobre la tapa del inodoro y por fin me permití llorar. No por alivio ni por triunfo, sino por el peso agotador de haber sido la campeona de Dorothy, el caso ejemplar de William, la clienta perfectamente paciente de Patricia. Yo quería justicia. Quería reconocimiento. Quería que Greg entendiera lo que había destruido. Lo había conseguido todo. Y ahora, a las 2 de la madrugada, en un baño vacío, tenía que averiguar qué versión de mí sobrevivía al éxito. La puerta se abrió suavemente. La voz de Sarah, Rachel. Levanté la vista, sabiendo que mi maquillaje estaba corrido, sabiendo que el vestido gris de Dorothy estaba arrugado y ya sin remedio tras la actuación de esta noche. Sarah se sentó a mi lado en el antiguo sofá sin hablar al principio. Solo presente, como yo había estado presente una vez para una alumna de segundo año que creía que era tonta. Al final habló. Cuando obtuve mi licencia de arquitectura, dijo, tuve un momento en el que me di cuenta de que era exactamente quien tú me dijiste que podía ser, pero todavía no sabía quién era esa persona. Como si hubiera trabajado tan duro por tener éxito que me olvidé de averiguar qué se supone que se siente el éxito. Me miró con una comprensión que iba más allá de la simpatía. Esta noche, todos vieron lo que Greg te hizo, lo que te robó, sobre lo que mintió, y te vieron recuperar todo. La herencia, el reconocimiento, la oportunidad profesional. Hizo una pausa. Pero yo vi tu cara durante el brindis de mi padre. Tú no estabas feliz. Solo estabas, terminada. Me sentí vista de una forma que no había sentido en toda la noche. Creo que quería esto, admití. Quería que Greg enfrentara consecuencias, pero ahora pasó y solo me siento cansada. Sarah asintió. Porque la venganza no cura nada. Solo detiene la hemorragia el tiempo suficiente para ver la herida con claridad. Me tomó la mano. Mis padres quisieron hacerlo bien esta noche. Dorothy quiso hacerlo bien con la herencia. Pero te dieron justicia, no sanación. Eso, averiguar quién es Rachel Morrison después de dejar de ser la víctima de Greg, es tu trabajo, no el de ellos. Me quedé con esa verdad. La exposición de esta noche era un final, no una resolución. Lo que viniera después, tendría que construirlo yo, desde los escombros de un matrimonio que había terminado años antes de esta ejecución formal. El domingo por la mañana llegó con una luz invernal pálida filtrándose por los altos ventanales del club mientras me despedía de Sarah, Margaret, William y Patricia en el estacionamiento. Llama si necesitas cualquier cosa, dijo Margaret, apretándome la mano. Cualquier cosa. Conduje de vuelta por la ciudad en mi Honda de 11 años, el mismo coche con el que había ido a la fiesta, pero de algún modo las calles se veían distintas, desconocidas, como si hubiera estado fuera meses en vez de horas. No fui a la casa que Greg y yo compartíamos, la casa donde había dormido en el cuarto de invitados durante 8 meses, donde sus instrucciones y críticas vivían en cada habitación. Fui a la casa de Dorothy. Mi casa ahora, legalmente, desde hace 3 meses. Pero al quedarme en la entrada, a las 9 de la mañana de un domingo, mirando la modesta casa de 3 habitaciones, estilo craftsman, con pintura descascarada y el jardín crecido, sentí que estaba invadiendo. Patricia me encontró allí con llaves y papeles, escritura, pólizas de seguro, cuentas de servicios ya a mi nombre. Me lo entregó todo con una ceremonia silenciosa, como si me pasara algo sagrado. Es tuya, dijo simplemente. Dorothy quería que tuvieras un hogar. La puerta principal se atascó un poco cuando la abrí. Adentro todo estaba exactamente como lo había dejado hacía 3 meses.
El día después del funeral de Dorothy, cuando Greg insistió en revisar las cosas de su madre sin mí. La casa aún olía a ella. Saquitos de lavanda en los cajones. El rastro de las galletas de limón que horneaba cada domingo antes de que el Parkinson le robara la coordinación de las manos. Libros viejos. Un declive suave. La memoria hecha materia. Me quedé en la sala y no pude moverme. Mis cosas estaban en el maletero y el asiento trasero del Honda. 12 años de matrimonio reducidos a 3 maletas, 2 cajas de libros y una caja de plástico con tarjetas de alumnos y fotos que Greg no permitía exhibir. Eso era todo lo que había sacado de nuestra casa temprano esa mañana, mientras Greg seguramente seguía en el apartamento de su hermano, antes de enterarse de lo de anoche, antes de la confrontación inevitable. Empecé a desempacar despacio. Mi ropa fue al cajón de Dorothy, colgada en su armario junto a vestidos que ella usaba para ir a la iglesia. Suéteres que amaba. Una vida cuidadosamente preservada. Alineé mis cosas de baño en su cuarto. Apilé mis libros en sus estanterías. Me sentí como una invitada ocupando la vida de otra persona, como si estuviera jugando a la casa en un museo. El dormitorio principal aún tenía su cama, su mesita de noche con las gafas de lectura, y un devocionario. Su armario, lleno de ropa que no podía imaginar tirando. Demasiada Dorothy. Demasiado presente. Dormí en el cuarto de invitados en su lugar. Paredes blancas, muebles genéricos, nada personal. Y soñé que Dorothy me preguntaba si era lo bastante valiente como para vivir de verdad en libertad, o si solo iba a ocupar su espacio físico. El lunes por la mañana me despertaron golpes en la puerta principal. Agresivos, insistentes, de esos que exigen atención. Miré el teléfono. 6 y 7 de la mañana. La voz de Greg atravesó la puerta, lo bastante fuerte para que se oyera en la calle. Rachel, abre esta puerta. Esta es la casa de mi madre. No puedes echarme de mi propia casa. Me quedé en el pasillo, el corazón golpeando, y saqué el teléfono para grabar. Esta casa me pertenece, dije a través de la puerta, manteniendo la voz firme. Estás invadiendo. Vete o llamaré a la policía. Manipulaste a mi madre, gritó Greg, con la voz quebrándose de rabia. Conspiraste con su abogada para falsificar documentos. Sedujiste a mi jefe para atacarme. Destruiste mi carrera. Cada acusación más desesperada que la anterior. Por la ventana pude ver a los vecinos saliendo a los porches. La señora Patterson enfrente, los Johnson 2 casas más abajo. Todos mirando. Voy a llamar a la policía, dije, ya marcando al número de no emergencias. Esto no ha terminado, gritó Greg. ¿Crees que puedes robarme todo? ¿Crees que puedes solo? La operadora contestó. Describí la situación con calma mientras Greg seguía gritando. Di la dirección. Confirmé que estaba segura dentro, pero que quería que lo retiraran de la propiedad. Un agente estará allí en 15 minutos, dijo la operadora. Esperé, con el teléfono aún grabando, mientras los gritos de Greg se degradaban en una rabia incoherente mezclada con súplica. Los vecinos observaban. La mañana se fue aclarando, y yo me quedé dentro de la casa de Dorothy, mi casa, negándole la entrada al hombre que pasó 12 años enseñándome a hacerme más pequeña. La patrulla llegó 14 minutos después. El agente Martínez, joven, profesional y paciente, nos escuchó a ambos, revisó la documentación de la escritura que yo le mostré y le dio a Greg una advertencia por acoso. Si regresa o vuelve a contactarla, me dijo el agente Martínez, dándome una tarjeta con un número de caso, debería considerar una orden de alejamiento. Cuando se fueron, Greg se marchó, llevado por su hermano, que había llegado para recogerlo. Me senté en el porche de Dorothy, temblando por la adrenalina. Pero debajo del temblor había otra cosa, algo inesperado. Le había negado la entrada a Greg, había llamado a la policía contra mi propio esposo, había puesto límites con intervención legal en vez de ceder. Durante 12 años, absorbí sus exigencias, minimicé mis necesidades, mantuve la paz a cualquier precio. Esta mañana, elegí distinto. La línea entre víctima y agente se había desplazado un poco. Patricia llamó al mediodía.
Voy a solicitar una orden de alejamiento temporal. Tenemos suficiente documentación. El acoso, el robo de las joyas, los patrones de control financiero. Puedes venir a mi oficina a las 2. Para las 5 de la tarde, la orden temporal fue aprobada. A Greg se la notificarían en el apartamento de su hermano. Distancia mínima de 500 pies conmigo, con mi casa, con mi trabajo, con mi vehículo. Nada de contacto por ningún medio. Sentí esa protección como alivio y como pérdida. Yo quería límites, no una guerra, pero al parecer hacía falta una guerra para imponer límites con hombres que nunca los reconocieron. El martes volví a Lincoln Inn por primera vez desde la fiesta. Entrar en mi aula se sintió irreal, como volver a una vida que había dejado años atrás y no días. Había flores sobre mi escritorio, un ramo precioso con una tarjeta. Gracias por transformar mi vida cuando pensé que no tenía esperanza. Con gratitud. Sarah Cartwright. Mis estudiantes las verían, harían preguntas, sabrían que algo importante había pasado. Jennifer me encontró durante el descanso de la mañana. Rachel, lo siento muchísimo. Los vi juntos hace meses, y debería haberte dicho algo más directo. Debería haberlo hecho. Está bien, dije, y lo decía de verdad. No podrías haber cambiado nada. La señora Chin me llamó a su despacho a la hora del almuerzo, no para regañarme, para café y una conversación tranquila sobre qué necesitaba. Tiempo libre, horario modificado, referencias para terapia. El puesto de coordinadora de alfabetización sigue disponible, dijo con cuidado. Pero quizá esa conversación espere hasta que estés lista. Ese día di 3 clases con la energía reducida. La mente partida entre mis alumnos y la exposición de la semana pasada, pero encontré un ancla inesperada en la rutina. Planes de clase. Guiar a lectores con dificultades a través de textos complejos. Un trabajo que importaba, sin importar el caos personal. Mis alumnos de App English me dieron una tarjeta firmada por los 23. La mejor profe de la historia. Estamos orgullosos de ti. No sabían detalles. Solo rumores sobre una fiesta dramática. Pero su lealtad tocó algo en carne viva. Después de clase, Marcus se quedó. El alumno de penúltimo curso con dislexia, cuya nota de agradecimiento de su madre había estado sobre mi escritorio el viernes pasado. Parecía otra vida. Señora Morrison, dijo tímido, mi madre quería que le dijera que, sea lo que sea por lo que esté pasando, usted es la persona más valiente que conocemos. Lloré delante de un alumno por primera vez en 15 años. Y Marcus, incómodo, me dio unas palmaditas en el hombro, entendiendo que a veces los adultos necesitan la misma gracia que él recibió cuando no podía leer en voz alta sin entrar en pánico. El jueves por la tarde conduje hasta la casa de William y Margaret para mi primera reunión de planificación de la iniciativa educativa conmemorativa Dorothy Morrison. Su casa era elegante, pero acogedora. Estanterías empotradas llenas de libros de verdad, de los que la gente de verdad lee. Fotos familiares mostrando la evolución de Sarah, de adolescente con dificultades a arquitecta segura. Muebles elegidos por comodidad, no por exhibición. También estaban allí 2 consultores de educación especial, la directora del Riverside Literacy Center y una redactora de subvenciones llamada Amanda, que había ayudado a Margaret a establecer la estructura legal de la fundación. Durante 2 horas hablamos de visión. Evaluación integral gratuita para estudiantes desde infantil hasta el último curso de secundaria, con señales de dificultades de aprendizaje. Tutorías en grupos pequeños, 5 tardes a la semana. Talleres para padres. Formación para docentes en detección y estrategias de adaptación. El presupuesto alcanzaba para 4 puestos a tiempo completo. Al principio, mi cargo como directora se centraría en el desarrollo del programa y en alianzas comunitarias. Era todo lo que yo había soñado durante noches corrigiendo exámenes, durante conversaciones con padres frustrados cuyos hijos se quedaban atrapados en las grietas del sistema, durante horas de voluntariado que Greg despreciaba como un pasatiempo y no como una vocación. Pero sentada en el salón de Margaret, hablando de mi salario de $95,000, más de lo que había ganado en 15 años de docencia, sentí el síndrome de la impostora caer como un peso en el pecho. Soy profesora,
dije en voz baja durante una pausa. No tengo experiencia en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Ni liderazgo de fundaciones. ¿Están seguros de que estoy cualificada? La respuesta de Margaret fue inmediata y firme. Estás cualificada porque has hecho este trabajo gratis durante 15 años, sin apoyo. Ahora lo harás con recursos, con equipo, y con respaldo institucional. No es un trabajo distinto. Es el mismo trabajo, hecho como se debe. William añadió, Sara tuvo dificultades hasta que tú interveniste. ¿Cuántas Sara hay ahora mismo sentadas en aulas, convencidas de que son tontas, encaminadas a abandonar? Esta fundación existe porque tú demostraste que una profesora puede cambiar una trayectoria. Ahora vas a formar a otros para replicar ese impacto. Lo asimilé, entendiendo por fin qué significaba aceptar el regalo de Dorothy. No solo recibir dinero, reconocimiento o avance profesional, sino aceptar la responsabilidad de multiplicarlo. De honrar la fe de Dorothy convirtiéndome en la líder que ella, al parecer, vio debajo de la esposa empequeñecida que Greg había creado. La reunión terminó a las 9. Conduje a casa. A la casa de Dorothy. A mi casa, por calles oscuras. Y por primera vez desde la fiesta sentí algo cercano a la certeza sobre lo que venía después. Entré en la entrada de mi casa esa noche de jueves sintiendo algo que no había sentido en años. Anticipación, en lugar de temor, por lo que me esperaba dentro. La casa era mía ahora. No legalmente. Eso lo sabía desde hacía meses, sino emocionalmente. Ya había empezado a hacer cambios. Pequeños al principio. Mover muebles, colgar obras que mis alumnos me habían regalado a lo largo de los años. Cosas que Greg decía que eran demasiado infantiles para nuestra casa. Pintar el cuarto de invitados de un azul suave que me recordaba al mar. Y por fin me mudé al dormitorio principal, la cama de Dorothy, la mesita de Dorothy, el armario de Dorothy, donde empaqué con cuidado su ropa y la doné a la tienda solidaria de la iglesia que ella amaba, quedándome solo con unas pocas prendas que aún conservaban su aroma. Se sintió como permiso, como si ella me dijera que estaba bien vivir aquí de verdad en vez de solo ocupar espacio. El 2 de enero, la iniciativa educativa conmemorativa Dorothy Morrison abrió sus puertas. El local renovado quedaba a 2 manzanas de Lincoln Inn, lo bastante cerca como para ver las ventanas de mi antigua aula desde nuestra entrada. 2 salas grandes de tutoría con luz natural y muebles cómodos. Una oficina de evaluación con materiales de pruebas y un cristal de observación de una sola dirección. Una pequeña biblioteca con audiolibros y tecnología de apoyo. Un centro de recursos para padres con café e información, y esa clase de bienvenida que dice, no estás solo. Contraté con cuidado durante diciembre. 2 especialistas en educación especial con máster, que entendían que las credenciales no significan nada sin compasión. Una enlace familiar bilingüe llamada María, que creció con dislexia no diagnosticada y sabía en carne propia lo que intentábamos evitar. Un coordinador de programa llamado James, que llevaba la logística mientras yo me enfocaba en el diseño educativo que llevaba 15 años viviendo en mi cabeza. El primer mes atendimos a 18 estudiantes. Para marzo estábamos a tope con 47 y una lista de espera que crecía cada día. Desarrollé protocolos de evaluación basados en lo aprendido en 15 años de docencia, señales sutiles que otros profesores no veían, patrones que indicaban dificultades específicas, preguntas que revelaban luchas que los niños habían aprendido a ocultar. Visité 5 escuelas por semana, dando talleres a docentes que querían aprender pero nunca habían recibido formación. Construyendo relaciones con orientadores que necesitaban un lugar al que enviar familias cuando detectaban problemas más allá de su capacidad. El periódico local publicó un reportaje en febrero. Una nueva fundación honra el legado de una docente. Mencionaron el regalo de Dorothy, la donación fundacional de William, mi experiencia. No mencionaron a Greg. Se había vuelto ausencia. Una nota al pie, borrado de la historia exactamente como él intentó borrarme a mí. Empezaron a llegar padres con hijos que me recordaban a Sara de adolescente. Niños brillantes convencidos de que estaban fracasando. Adolescentes aterrados que habían aprendido a ocultar tan bien sus dificultades que ni sus padres lo sabían.
Familias desesperadas por ayuda que no podían pagar. Una madre, Christine, lloró durante la entrevista de ingreso cuando le expliqué que la dislexia no es estupidez, solo un procesamiento neurológico diferente. Nadie nos dijo eso nunca, susurró, apretando la mano de su hijo. Solo dijeron que tenía que esforzarse más, que no se aplicaba. Su hijo tenía 10 años y ya estaba convencido de que estaba roto. Pensé en haber estado casada con un hombre que me decía que debía esforzarme más por ser aceptable, por ser menos vergonzosa, por ocupar menos espacio. Y entendí que el trabajo que hacía ahora era enseñar a la gente a reconocer su propio valor antes de que la crueldad de otros lo definiera. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Patricia lo había documentado todo. El control financiero de Greg, la infidelidad, el robo de las joyas, las credenciales inventadas. No tenía base para impugnar nada, salvo la desesperación. Aún así lo intentó. Presentó una demanda por propiedad parcial de la herencia de Dorothy, argumentando que, como hijo, merecía heredar independientemente de lo que dijera el testamento. El juez revisó las evaluaciones de capacidad de Dorothy. 3 médicos confirmando que estaba mentalmente lúcida cuando cambió el testamento. Leyó sus instrucciones explícitas. Escuchó al abogado de Greg hacer argumentos que ni él parecía creerse. Y desestimó la apelación en menos de 10 minutos. El abogado de Greg, un hombre cansado de unos 50 años que claramente había visto esa situación demasiadas veces, negoció rendición en lugar de litigio prolongado. El decreto final me otorgó todo lo que yo ya tenía legalmente. La casa, las inversiones, la colección de antigüedades. Greg recibió exactamente lo que Dorothy había dispuesto originalmente. $25.000 y la colección de relojes de su padre. Patricia sugirió que podía pedir pensión. Yo tenía derecho, dijo, por los años de matrimonio y su control financiero. Me negué. No quería nada de Greg excepto distancia. El decreto incluyó términos permanentes de orden de alejamiento. Nada de contacto. Distancia mínima de 500 pies, exigible por ley. Un martes de mayo me senté en el juzgado de familia mientras el juez declaraba disuelto mi matrimonio. No sentí ni triunfo ni arrepentimiento, solo cierre, como terminar un libro que debía haber dejado hace años, pero que había llevado hasta el final por costumbre y no por interés. Afuera del juzgado, Patricia me felicitó formalmente. Luego añadió algo inesperado. Dorothy estaría orgullosa de en quien te has convertido, dijo. No por la fundación ni por el divorcio, sino porque elegiste vivir como si ella hubiera importado. Como si su regalo significara algo más que dinero. Pensé en los últimos meses de Dorothy. El Parkinson robándole el habla, pero dejando los ojos alertas. Viéndome leerle en voz alta cada noche, sosteniéndome la mano en momentos difíciles. Ella me vio antes de que yo me viera, dije. Patricia asintió. Eso es lo que hace el amor. Presencia el potencial antes de que las circunstancias le permitan expresarse. Me enteré de la situación actual de Greg por vías indirectas. Jennifer mencionando chismes que había oído. Patricia compartiendo actualizaciones legalmente relevantes cuando el abogado de él la contactaba por el papeleo final. Trabajaba como encargado auxiliar en una tienda de artículos deportivos a 40 minutos. Ganaba 42.000 al año. Vivía en un apartamento de un dormitorio con muebles de IKEA y pocas pertenencias. Britney se había ido de la ciudad en febrero. Consiguió un puesto de marketing en Colorado y lo bloqueó en todas las plataformas. El hermano de Greg le permitía ver a su sobrino con supervisión, pero ya no lo invitaba a reuniones familiares. En LinkedIn ya no decía tener MBA. Ponía empleo en gestión minorista, sin actividad reciente. Busqué satisfacción en su caída y encontré, en cambio, algo más parecido a lástima mezclada con alivio. Lástima de que se destruyera a sí mismo por mentiras que aparentemente también se creyó. Alivio de que su destrucción no requiriera mi participación constante. A veces me preguntaba si Greg ya entendía lo que realmente había perdido. No la herencia ni la carrera, los 12 años con alguien que lo habría amado si él hubiera permitido espacio para el respeto mutuo. Que habría apoyado logros reales, si él hubiera perseguido alguno.
Alguien que se volvió su víctima solo porque él necesitaba un público para su actuación. Sospechaba que no lo entendía. Que se narraba a sí mismo como víctima de una conspiración, en vez de arquitecto de consecuencias. Pero ya no era mi responsabilidad enseñarle eso. Mi trabajo ahora era ayudar a niños a reconocer sus fortalezas antes de que los adultos les enseñaran a verse solo como déficits. Greg nunca aprendió esa lección sobre sí mismo. Era una tragedia, pero era su tragedia, no la mía. Una tarde de miércoles, a finales de junio, me senté en mi porche. Ya había empezado a llamarlo mío y no el de Dorothy. Miraba a niños del vecindario pasar en bici mientras el anochecer caía suave y cálido. La casa se sentía habitada, no ocupada. Colgué mi propio arte, reordené muebles para mis hábitos. Planté tomates en el jardín que Dorothy cuidó hasta que el Parkinson le hizo imposible arrodillarse. La fundación atendía a 83 estudiantes. Tenía lista de espera de 12 meses. Empleaba a 6 personas, con planes de contratar a 2 más en septiembre. Sarah Cartwright hacía voluntariado los sábados, usando su formación de arquitectura para ayudar a adolescentes a visualizar conceptos espaciales. Margaret consiguió financiación adicional que permitiría expandirnos a 2 distritos más. Mi divorcio era definitivo. Mi orden de alejamiento, permanente. Mi carrera docente se transformó en algo más grande, pero con la misma convicción de siempre. Todo estudiante con dificultades merecía a alguien que se negara a rendirse. Sonó el teléfono. Jennifer, llamando para hablar de planes de verano, proponiendo ir a la nueva exposición del Museo de Arte del Centro. Acepté con facilidad, haciendo planes como alguien que por fin tenía tiempo, espacio y permiso para construir amistades que había descuidado durante 12 años. Después de la llamada, abrí el diario de Dorothy. Lo había encontrado en su mesita semanas atrás. Un cuaderno de cuero con entradas de 40 años. Recetas y oraciones y observaciones de vida cotidiana que se sentían sagradas en su simpleza. La última entrada estaba fechada 6 días antes de la muerte de Dorothy. Rachel estará bien. Lo había escrito con una letra temblorosa que mostraba cuánto le costaba. Tiene todo lo que necesita ahora. Recursos, aliados, y, sobre todo, se tiene a sí misma. Greg le quitó muchas cosas, pero nunca pudo quitarle su bondad esencial, que sobrevivió intacta, esperando el espacio para crecer. Yo le dejo ese espacio. El resto es suyo para construirlo. Cerré el diario con cuidado, sintiendo la presencia de Dorothy como bendición y no como un fantasma. Y pensé en el verdadero significado de una herencia. No solo dinero o propiedad, sino permiso para convertirte plenamente en ti después de años de encogerte. Yo tenía ese permiso ahora. Tenía espacio, recursos, trabajo que importaba, y la paz tranquila de una mujer que sobrevivió al borrado y eligió reconstruirse con paciencia, con dignidad, con la decisión de no convertirse en la amargura que le hicieron. Y pensé, mientras veía luciérnagas iniciar su danza de verano sobre el césped que se oscurecía, que esa era la forma final de la venganza. No la destrucción de quienes te hicieron daño, sino la construcción de una vida tan arraigada en el sentido que ellos se vuelven irrelevantes para tu felicidad. Dorothy lo sabía, y ahora, por fin, yo también. Las luciérnagas subieron más alto, sus luces parpadeando contra la oscuridad que se reunía, cada una llevando su pequeña iluminación hacia la noche. Me senté en mi porche y las observé, y estuve en paz. Si esta historia de dignidad silenciosa y justicia poderosa te tuvo enganchado hasta el final, dale a me gusta ahora mismo.